Eh, Juan aparece allí como el discípulo amado, ¿no? Otro aspecto de Juan, ¿por qué era el discípulo amado? Tenía una amistad muy cercana con Jesús. Por la cercanía. Por la cercanía. Y al parecer era cariñoso, él se acercaba, fue el que se le recostó a Jesús. Quiero hacerle una pregunta. pregunta. Ya no están grabando, pastor. Una predica de que escuché de Álvaro Torres dijo que el primero que iba a Judas no era el que lo iba a traicionar al Señor, sino Juan. Sí. Eso dice el misionero Álvaro Torres. Entonces yo siempre tengo esa pregunta. Vamos, aquí va a quedar. Hay que escuchar todo el mensaje del hermano, a ver en qué, por qué terminó. Hay que escuchar toda la predicación. Yo le voy a dar para que la escuche. Mándala, sí, porque hay que escucharla toda por saber dice por qué el amigo de Jesús. Yo lo he escuchado. Siempre tengo esa porque él dice que Judas no era el que sino Juan, el mejor amigo que estaba en la Sabes que una traición es más fuerte, es más traición de un amigo, del más cercano. Traición es entonces, no sé de dónde tomé, habría que escuchar. Sí, habría que escuchar. Claro. Nunca lo había escuchado. Sí, yo le voy a buscar. ¿Cómo se llama la prédica? Yo la voy a... Ahora hablábamos de que ahora hablábamos de los apóstoles, ¿no? Lo que se necesitaba para ser un apóstol, que era haber estado en el visto, el llamado, que realmente eso fue el que lo llamó. Entonces, dentro de esos 12 muchachos, perdón, hermano, y el significado de apóstol es testigo, testigo ocular. Enviado. Dentro de esos 12 muchachos destacaron, yo creo que en esto destaca más la disposición. Amén. Destacó Pedro, Juan, serán como destacaron en la disposición. Usted va que, yo creo que usted lo ha visto, es un tema bastante, que delante, ¿a quiénes se les transfiguró? A Pedro. ¿Con quién hicieron un milagro de esa resurrección? ¿A quién entró él a la habitación? Ellos. De los tres, parece ser que Juan era el que estaba más cerca en cuanto a que se sentaban todos aquí. Y parece que Juan llegaba y se les recostaba. Bíblicamente habla de que se le recostaba en el pecho. Y se podía vaya Pedro y le decía, pregúntale al maestro qué es esto que quiere decir. En el libro de Juan aparece Pedro y Juan y aparece el Señor Jesús resucitado y dice, bueno, Pedro, aparece como Pedro reclamándole al Señor Jesús cosas, a ver si retomo bien la idea. Y el Señor Jesús le dice, bueno, Pedro, tú te ceñías de joven y ibas a donde querías, pero ahora te ceñirán a ti. Dice la Biblia que hablando de la muerte de Pedro. Entonces Juan le dice, Pedro llega y mira a Juan y le dice, ¿y este qué? Entonces, habla, o sea, se cierra un poquito más el grupo y Juan, o sea, realmente es muy especial. Cada uno tiene, en esto hermano, miren, esto no se trata de sobresalir, lo que pasa es que cada uno tiene una función. Amén. Cada uno tiene una función. Amén, amén. Ustedes, uno es el pie, otro es la mano, otro es los ojos, otro es los oídos. Sí, cada amén. uno tiene una función. Entonces Juan tuvo una función tremenda. Pues, mire lo especial. Está el testigo presencial de las cosas de Cristo. Desarrolla, entiende después, con el trato del tiempo, que era lo del amor, porque Juan era hijo de Zebedeo, de carácter impulsivo. Señor, mi hermano a la derecha y yo a la izquierda. Amén. Y los otros, ¿de qué van? Todos disputando entre ellos. Y entiende en sus cartas, ya que es el amor, amamos. Y después va al Apocalipsis. Y Dios le muestra todo lo que hay en la Biblia. Realmente tiene una cercanía, un acercamiento que no tuvo, que era su función, para eso Dios le llamó. Así que el libro de Juan, bueno, lo escribe Juan
dijimos que sobre qué año aparecía. Sobre el año 97, ¿no? Entonces yo quiero que piensen lo siguiente. También, bueno, vamos, el bosquejo, la estructura del libro de Juan es de lo más bonito para leer, y de lo más bonito para meditar. Es similar a la otra: preparación, el ministerio y la pasión, ¿no? Y la pasión. Pero resulta que fue escrito muchos años después de Mateo, de Marcos y de Lucas. Entonces, Juan, el tratado de Juan aparece o va dirigido a aquellos que han recibido a Mateo, a Marcos, el mensaje de Jesucristo, y aparece profundizando algunos temas muy sensibles entre el pueblo judío, como lo era quién es el Mesías. El propósito de este libro, dice Juan, al final del capítulo de Juan, dice: es que el propósito de este libro es para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de él alcanzaréis. O sea, ahí te lo confiesa todo. Creas en su nombre, creyendo seréis salvos. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, claro, Juan se dirige, o es un libro dirigido, ¿a quién podríamos decirle que está dirigido ese libro? A la iglesia. En general, a la iglesia, a los que han creído. Entonces, Juan ya parte totalmente de un hecho. Mire, hay muchas discusiones, han habido muchas discusiones, porque claro, Juan es muy profundo en su revelación, porque Juan ya no ubica a Adán en la genealogía como hombre, ya no lo ubica en Abraham o en David como rey, ¿no? Como el rey que va a venir y se va a sentar. Ya no, bueno, como siervo pues tampoco, pero Juan lo ve mucho más, lo ve en la eternidad. Más espiritual, podría ser. Los otros son más en lo natural. Mucho más. Si él lo ves como Dios en su deidad, tiene que ser algo. Entonces, muchos han dicho: Juan no escribió ese libro, pero resulta totalmente contradictorio. ¿Y de quién lo escribió? O sea, ¿quién lo escribió? Porque, o sea, no lee el que anduvo con Jesús, el que estuvo más cerca, el que estuvo en el círculo cerrado, como en el círculo, digámoslo cerrado, es el testimonio es trascendental aquí. Era su primo en la carne. Sí, entonces, Era su amigo también. Y su primo. entonces Primo. viene el Que era su primo, no era Juan el No le Bautista. bautiza. con el bautista. Sí, era el primo. Este es el apóstol. No, pero Juan el apóstol. Pastor. Que hay un error en el ¿Cuál es el módulo, amado? ¿Cuál por eso es? no lo mencioné. Hermano, sí. O sea, yo tengo entendido que el primo era Juan el Bautista. Bautista, claro, el que preparó el camino, El que el que vino iba adelante, delante de él, preparó el preparando. Es que aquí en el módulo, El hijo de Isabel, el que recibe el Espíritu Santo cuando cuando ustedes lean el módulo van a encontrar ese error. Yo también, por eso no lo mencioné, el hermano leyó el módulo, ¿sí? De ahí lo extractó. Yo lo busqué esta mañana, y no es que no me suena que Juan sea el primo del Señor Jesús, porque aquí se nota el nombre. Entonces, debe ser un error que quedó, porque claro, Juan el apóstol. Juan el Bautista, Juan El apóstol, el amado, el del evangelio, el de primera, segunda y tercera. hasta donde yo sé, hermano, que de pronto no tengo la experiencia que tiene el hermano Torres, es Juan el Bautista, puede ser. Ese sí es el primo. No, él no estamos hablando del apóstol. Entonces, Juan entra a resolver esas preguntas, esa pregunta del millón acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, de su naturaleza, acerca del significado de su muerte, y comienza a responder esas verdades más profundas. Juan se centra en milagros muy trascendentales, en donde
Jesucristo se ve totalmente identificado o se refleja como Dios poderoso. Entonces eso del agua en vino, eso de pronto nos suena muy agua en vino, líquido a líquido, pero eso fue un milagro en toda regla, de un reino, y eso es antinatural, eso no se puede hacer. El pan, cuando multiplicó el pan, cuando caminó sobre las aguas. Amén. Por dicho, yo contra las leyes de la Sí, naturaleza totalmente. totalmente. Sana a un ciego de nacimiento. Sí, bueno, Capítulo 9. Sana a un ciego de nacimiento para dejar una enseñanza espiritual. El ciego de nacimiento, dice la Biblia, que fue el que les escupieron. Escupieron, le lavaron, le pusieron lodo en los ojos y lo mandan, no ve y lavate al estante. ahí es formando el hombre también lo formaron del barro. Claro, Ahí sabemos que Jesús es el mismo. Era un milagro creativo. Exacto, sí, de creación. Tiene mucho de que solo Dios, de que solo Dios. O sea, la mujer se puede. O sea, demostrando los milagros que se veían antes, materiales, como viendo las. Incluso que demostrando la deidad, porque ¿quién camina sobre las aguas? Solo es un caminante. Por Por ejemplo, eso. cuando les daba el maná, les daba el pan del cielo. Luego vino él y dijo, yo soy el pan. Por eso ¿Y quién creó al hombre del polvo de la tierra? Dios. Y le creó los ojos de la tierra. La viva. Dios. Pero luego que hace el milagro, viene la aplicación espiritual. Es porque el muchacho que recibió el milagro, ustedes ven que es interrogado por las cuatro esquinas, hasta llaman a sus papás. ¿Este era el ciego? ¿Qué edad tiene? ese es mi hijo. Que él responda. Hijo mío es. Yo no sé qué pasó. Lo que sí es que ese muchacho escuchó, él escuchó y defendió, dijo, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de a dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Entonces el muchacho como que, esa voz como que lo conmocionó por dentro. Dice la Biblia que Jesucristo escuchó cómo había sido eso y se le puso un diadema. Él ya lo vio, pero él de vista no lo conocía. Es que él no lo había visto. No lo había visto. Fue y se lavó, pero no vio quién fue el que lo sacó. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea? La voz tenía que identificar Lo esa voz. que está delante. Dice que se postró. Primero lo físico, después lo espiritual. Amén. Un hombre un judío no se postra delante de nadie. Unicidad. Sí. Es muy Unicidad. Entonces, Juan traza Ahora, esa enseñanza. Ustedes van a ver bastantes encontronazos, por llamarlo así, con lo que pasaba con el pueblo y con sus gobernantes judíos, los fariseos, los saduceos, ¿no? De Juan relata muchos de los, ¿cómo diríamos? De las predicaciones, o de las enseñanzas, o de la, no hay otra palabra que quiero usar, todas sus palabras, todos sus sermones en cuanto a quién era él. Dice el libro, el capítulo 5 de Juan, teniendo un enfrentamiento con los judíos, es, no me crean a mí, busquen las escrituras. De ahí partimos, ¿no? ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. De mí escribió Moisés. Créanle a Moisés. Ustedes no le creen a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de mí. Les presenta todos esos apartes en los que el Señor tuvo varios enfrentamientos con los religiosos, con los líderes religiosos de la época. Amén. Entonces, difiere. Juan es uno de los discípulos más conocidos. Aquí ya se muda totalmente la vida a la vida de los otros tres escritores, ¿no? Juan ya es discípulo. De los más conocidos es Juan. Amén. Se le menciona una cantidad de veces. Estudiándolo a él, ustedes van a ver que Juan
tenía un carácter también muy fuerte, ¿no? Bueno, pues lo hemos dicho ya. Él es el que pide que descienda el fuego. Entonces no era débil, no era el discípulo amado por débil, ¿no? En su carácter entendió muchas cosas, ¿no? Ahí en su proceso entendió la necesidad de estar muy cerca, muy cerca. Todo el Evangelio de Juan se centra, ustedes lo van a ver centrado en los viajes que hizo Jesucristo a Jerusalén. Pues porque Jerusalén era la capital religiosa. Allí estaba el templo. Y en el primer viaje que hizo, entró con pie derecho, sacando a los vendedores, tirando todo. Entonces, él se centra mucho en esos viajes. Él ya no centra su ministerio en lo que pasó en Galilea. No, él centra. Ustedes van a ver, descendió a la fiesta, cuando los hermanos, capítulo creo que 5, dice, bueno, vamos a la fiesta, y le dice, no, mi tiempo todavía no es. Dice que subió y cuidar toda la fiesta, porque incursiona allí de una manera para contrarrestar, para presentar allí. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Claro, estamos hablando del Señor Jesús. Estamos hablando de que Juan centra su testimonio en que Jesucristo incursionó en Jerusalén. En su incursión. Ningún otro de los evangelios habla como Juan de sus incursiones, de sus discusiones con los judíos. De sus discusiones con los judíos. Solamente en el primer capítulo, en el segundo capítulo, bueno, ya manifiesta cómo dice que los discípulos de Juan, los que eran discípulos, los llamó. Siendo discípulos de Juan, se fueron a seguir a Jesús. Habla de cómo llama a Andrés, cómo Andrés llama a Pedro, cómo llaman a Natanael, de la forma tan poderosa, ¿no? Y de a quiénes escogió. Y en el capítulo 2, ya solo el capítulo 2 encierra 3 milagros, que hablan de mucha autoridad. Las bodas de Canaán, la limpieza del templo, destruyan este templo que yo en 3 días lo reedifico. Y habla de lo que no, tranquilos, no hay necesidad de que usted le diga cómo está el corazón del hermano. Dios conoce todo. Amén. Entonces el libro más que revela de una manera muy especial quién es el Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué más podemos decir del libro de Juan? A ver, ¿quién me comparte alguna de las cosas que sepan? Yo quería hacer una pregunta. Sí, señora. Como ahora hay una guerra de Palestina y Jerusalén, Israel, pues cuando los israelitas entraron a Egipcio como esclavos, pues ellos antes de su territorio no tenían vida, estaba totalmente esparcido por todos lados, por todo el mundo. Y como las Naciones Unidas en el año 1940 fue que dieron tierra para que Israel volviera a lugar donde tenía que estar. Entonces, yo digo, en ese tiempo que estamos hablando de Juan, en el tiempo de Jesús, Jerusalén, ahorita vamos a hablar, ¿cómo estaba ubicado? ¿Cómo es ese dimensión? Hay una problemática por el territorio, ¿no? Sí, la que vivimos actualmente, ¿no? Como dice que el Señor en 3 días iba a destruir, yo entiendo eso.
En ese tiempo, ¿en qué año estaba Jesús? ¿Como después de 2000 años? No, a ver si le entiendo. Es cierto totalmente lo que ha dicho. O sea, Sí. Israel llega a Egipto, es esclavo, es libertado, Sí. se cumple la promesa, Dios les entrega la tierra prometida, se cumple eso y ellos constituyen una nación. Sí. Eso es, hasta ahí es el registro histórico real. Sí. Israel fue una nación. Por el pecado se divide, por el pecado el reino del norte cae, es el primero en caer. Para el reino del norte no hubo profecía. La profecía vino para el reino del sur, para quienes se guardaron allí se guardaron. Entonces, aunque cae más adelante también por el pecado, la profecía se cumple porque les decía yo que vuelven de Babilonia, reconstruyen el templo, Esdras, Nehemías, reconstruyen. Ahí termina la historia. Termina con un imperio, a ver qué imperio es, los medos y los persas. Termina con ese, creo que es con ese imperio, subyugando a Israel, pero luego se levanta, ese imperio cae y se levanta el imperio romano. Primero Grecia y luego Roma. Entonces, sí, hay una transición de imperios: Babilonia, medo-persas, griegos y romanos. Entonces, los romanos, había un territorio, pero ya desde ahí no es el mismo, porque ya ahí usted va a ver que aparecen los samaritanos y no se podía hablar con los samaritanos. Y Samaria era la capital del reino del norte, Jerusalén. Cuidado, el reino del sur. Entonces ya hay como que se entrevé como esa lucha por el conflicto, pero a raíz de que Jesucristo baja, se presenta como rey y su pueblo le niega, es el libro de Juan. Bueno, en los evangelios lo estábamos diciendo que su reino se aplaza, su reino en esta tierra lo pospone y se abre la puerta el ministerio para la iglesia. Claro, se abre la puerta para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como territorio, lo que dice la Biblia es que, claro, el Señor Jesucristo, yo creo que ese rechazo del pueblo israelita con el Señor Jesús les ha costado. Desde ahí, ¿qué hizo? Un día, no me acuerdo, ¿cómo se llaman los? Un emperador romano se levantó años 70. Escuchen, años 70, o sea que ya se había escrito Marcos, sí, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces Juan ya no habla, Juan ya totalmente no le habla al Juan, por eso Juan le habla es a la iglesia. Entonces, ya, ¿quién fue el emperador que se levantó? Tito viene, destruye Jerusalén, la arrasa completamente, se pierde mucho. Desde ahí hasta el año 1940, Israel no tuvo. Usted imagínese que esta asignación. Habían judíos alemanes, judíos franceses, españoles, en todo el mundo. Por designio de Dios se levanta un día, usa las Naciones Unidas, vengan otra vez, este es el territorio. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo palestino ya había tomado posesión. Que son los mismos filisteos de la tierra. El pueblo palestino viene también de una línea de Abraham, porque Abraham tuvo un muchacho que se llamó Ismael. Dios, mire que Dios nunca, a Dios dividir se le da mal. El hombre es el que le ha dividido a Dios. Que Dios multiplique su amor. Ahora está rodeado por todos Entonces, los árabes. Claro, los árabes hubo una promesa, dijo, tranquilo, también van a ser nación y también van a tener entrenamiento. Entonces, claro, el pueblo árabe igual tiene un ejemplo. Toma posesión de muchas tierras. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que entiendo, sin ser muy político, es que claro, luchan eso.
Por territorio. Por territorio. Yo no sé, bueno, algunos hermanos, hay una hermana que ha ido allá un día. Entonces, claro, está Jerusalén, pero resulta que está la Jerusalén árabe, está la Jerusalén, los propios judíos. Hermano Joel estuvo. Ahora, dice que eso es un espectáculo de juegos pirotécnicos, porque desde hace 18 o 20 días vienen viviendo un sinnúmero de ataques por misiles. Ayer me compartió una hermana, decía, qué fuerte, ni uno de los misiles, dice que más de 300 misiles han lanzado, ninguno ha caído. Sí, es que están dando palos de No, creo que la hermana preguntaba por qué está en conflicto ahora. No, yo ¿Por qué entiendo. están divididos? Sí, yo entiendo todo eso. No, yo lo que no entiendo, Vicenta, es que ella quería saber en qué situación estaba Israel en el momento en que... ¿Qué hora en es que en el reloj de Dios? No, en el momento que Jesús estaba ahí, era el En el tiempo de Juan. momento en el que el Señor Es Jesús lo que ella llegó, pregunta. Sí, sí. había un remanente que llegó a Jerusalén. Pero también estaban subyugados por los romanos y tenían que pagar los impuestos y todo eso. Muchos dicen que hay un castigo que Dios le dio a David. Cuando David falló, que dice que Dios le dijo la espada no se apartará de su casa. Dice que la casa de David es Israel. De todas maneras, También hablan de casas de todas maneras, Israel va a tener una piedra. Entonces había un pequeño reducto allí, un pueblo pequeño en Judea, en Jerusalén, que era lo que realmente se constituía como pueblo de Israel. Pero la gran mayoría, es que mire, usted se pone a ver, porque Israel se organizó por tribus, ¿no? Y a cada tribu se le dio un espacio geográfico. Israel es Judá, la tierra prometida. Cuando Josué distribuyó la tierra. Josué distribuyó. Sí. Entonces, ¿quién conforma las? A ver, recuérdeme, ¿quiénes conforman las tribus de no, vale, pero al dividirse, La del norte y las dos se ¿cuál es fueron, la del sur? se fueron Judá y Benjamín. y la media tribu de Benjamín. ¿Y quién está con Judá también? Manasés, la de Manasés no. Entonces, se asocian 10 tribus Aparte, sí. al norte y 2 al sur. De las 10 tribus, Todos se han perdido. Todos Los dos Se se ha perdieron. dispersado. Porque en estos días no está en una entrevista de la 70 de mayo, dice que en Israel, que el único pueblo de Israel que tiene toda la genealogía es Israel, desde ahora, que ahora en Israel están haciendo un estudio de buscar las tribus perdidas, ¿dónde están? ¿Dónde se De las 10. De las 12. La primera dispersión. De las 12, que dónde están todos, porque van a... Entonces, en ese momento está esa situación. O sea, realmente quienes estaban ahí era como la tribu de Judá, por la profecía, algunos de Benjamín, era como el producto pequeñito. Pero ellos después del libro de Segunda de Reyes, de Crónicas, ellos no han vuelto a surgir como nación, han sido subyugados. Con algunas de las esclavitudes pues han sido muy bárbaras, ¿no? Algunas han sido con libertad. Cuando vino el Señor Jesucristo había mucha libertad. Ellos tenían su organización religiosa. ¿Entienden? Los romanos dijeron, ¿por qué vamos a crucificar al Señor Jesús? Si él no ha hecho nada. Ninguno de ellos dijo, es digno de muerte. Fueron los mismos judíos. Por nuestras leyes, este hombre está en nuestras leyes, es digno de muerte. Entonces, había un reducto pequeño, el resto de Israel, bueno, estaba Samaria, estaba Galilea, pero muchas de esas regiones, en ese momento, bueno, eran subyugadas, y ahora eran subyugadas por emperadores. Primero fueron los emperadores y luego los romanos. Y luego de ahí usted se pone a estudiar. Uno estaba en la región de Judea, otro en Poncio, otro en Galacia, y entre todos, y cada uno, Es que ahí está la... y gobernaba con un grado de autoridad. Que ahí está la visión de Daniel, en la 70 semana, ahí están los reinos. Bueno, más o menos por ahí. Y el problema es que el pueblo de Israel siempre va a tener, como dicen nosotros, una piedra en el zapato. Siempre va a tener. No, ¿y sabe lo que está pasando ahora? Que la gente está mucho
Están promoviendo un odio. Bíblicamente todas las naciones van a ir contra, que ya no van los alzanos, pero todas las naciones van a ir contra Israel. Aún la gente en la calle lo oye decir, pero bueno, Israel se ha pedido porque está atacando, porque se mata niños. Ese fue un problema grande. Sí, El palestino viene con una piedra, pero el israelí viene con un fusil de 100 cartuchos. Y ustedes ahí una diferencia muy gorda. Entonces, ¿sabes? Están diciendo que es que Israel está preparándose para la guerra tremenda y que está probando las armas contra Palestina. Eso es lo que debe ser el último que Hay una iglesia que está Está- esperando. como Una de las si últimas no hubiera profecías ya según ellos todo es que Israel destruye quieren Siria. hacerlo desaparecer. Yo he hablado con ellos de esa Es iglesia, me como- parece que son los mormones. Y están esperando que Israel destruya Siria. Es que están haciendo como, dicen que Israel está haciendo ahora como planificando el tiro al blanco que hacen para ver qué tal. Hay una iglesia Entonces sería Persia. que está esperando eso. Pero hermanos, esto nos muestra que nosotros tenemos que estar preparados, Eso solamente listos, revela eso. seguros, confiados, porque de un momento a otro, hermano, nosotros... Hombre, esto a la iglesia le manda un grado de atención. Esto ya es Usted para no puede nosotros. usted no puede sentarse y ver No noticiero y podemos decir confiarnos. cómo estoy espiritualmente. Esto ya es para nosotros decirle, Despertar. para que... Despertar. Sí, sí, sí. Y aquí se cumple, Da se esa cumple. seguridad. Lo que pasa es que somos de años y seguimos esperando y decimos, sí, el Señor, y como que nos acostumbramos a sí, el Señor Pasan y viene, pasan y el pasan Señor los años. viene, y pasan los años. Pero es que el Señor viene, Estamos como que no es de que sí, el Señor viene, no Al es final el que haga el vendrá y no Sí. pasará. Sí, estamos como decían los judíos, dicen que va a venir un libertador Yo a ponerle mire, enfrente. mire, Dice que el Señor va a venir Sí. y el Señor está ahí mirando. Amén. ¿Qué? Él decía, yo soy. Y se decía de aquí un poquito, y el que es ha de venir que- vendrá. Bueno, en conclusión, la pregunta de la hermana es... No, está bien, Ya, hermano. ya la Le quedó muy complicado. Pero se hermana Que dice, nosotros como iglesia no tenemos que esperar a ver lo que pasa en Israel. No, yo sé, hermano. No, a ver, eso nos marca Y hace el 8 momento años, espiritual. hace más o menos 8 años, yo vi la noticia, yo lo vi, porque nosotros tenemos un reloj para esperar a Cristo y sabemos que ya, que falta un minuto por decir algo. Dice que el reloj es más de Dios que el reloj. Pero la ciencia tiene otro reloj, la ciencia tiene un reloj para el avance de las cosas, de muchas. Y hace más o menos 9 años yo vi en la televisión que el reloj de la ciencia faltaba 5 minutos, no sé por qué. Que Pero- Dios ha dado la sabiduría y la Y entonces ciencia. cogieron, y estaban en la guerra de Irak y habían muertos en Irak, hace 9 años, 10 años. Y cogieron y adelantaron 3 minutos. Dijeron, no, no faltan 5 minutos, faltan 2. Para que se acabe. Sí, la ciencia, llegaron y le quitaron 3 minutos al reloj de ellos. Quedan faltando 2, imagínense cuánto faltan. Para ellos, para nosotros es que ya sabemos que nos faltará. Hermano Marcos predicó, dijo, un día nos falta. Y yo creo que el Señor. Un día íbamos por medio para de mí, oiga, para mí personalmente, un día íbamos a almorzar ya Yo casi. pienso que ya no, mire, oiga, Yo pienso que ya es tarde. mire, personalmente, para mí como cristiano, yo no decido esperar la venida del Señor. Pero nomás el día que viene, uno como cristiano, para mí tiene que ser todos los días, prepararse, Y viene el Señor fue como con ese. porque para mí, oiga, porque para mí la venida del Señor puede ser mañana, porque si yo mañana me muero, yo ya Ya le marcó la fecha. venida del Señor. Hermano, es cierto, pero que todas estas cosas, Que Dios es viene, misericordioso que se y viene. nos dice, espabilen. Por eso Pónganse las entonces quiere pilas decir que Dios es ya espabilar, pero estar preparado. Por eso, siempre por eso. La brecha, sí. Porque estamos en un adormecimiento, es que no hay que negar que la iglesia también Oiga, tiene ¿y un adormecimiento, hay saben qué tranquilidad. concluimos casi todos? Que estamos en una adversación. Por eso, es que eso Mire, lo dice. Todos terminamos cumpliendo lo mismo. ¿Cómo es que Porque se ya llama? no sé si tenemos poco. ¿Cómo es que ya un día fuimos a predicar ¿cómo se llama? En la iglesia donde está Plaza Castilla. Plaza Castilla. Cuando salimos, puedo tener para estábamos que testigos la ahí. vivienda nos vamos a Y a una hermana llevar. le dijeron, bueno, si ustedes son una iglesia verdadera, pues están dormidos. Nosotros salimos a predicar todos los días, pero usted a evangelizar. Pero los testigos le dijeron, pues ustedes están dormidos, ustedes no salen a Ay, Dios, yo le digo que ellos están muy, a ellos los tienen muy pilosos. Si les dan formación de los 8 días de la semana que están muertos. Pero está muy bien. Esa parte sí hay que medir así. Esa parte es buena. bueno hermanos, mire, Vamos a cambiemos este pedazo para que podamos ir a almorzar. el hermano Víctor está que se almuerza. Conclusión, tenemos que El hermano